El que hunde reformas las ve hundir y el que tumba tributarias sufre la derrota de sus propias reformas tributarias. Ley eterna del karma que toca nuevamente los pies del presidente Gustavo Petro, sepulturero en el pasado de tributarias como la de Alberto Carrasquilla y hoy tomando de su propia medicina tras el hundimiento ayer de su tributaria por 16 billones de pesos, que es lo mismo que acaba de gastarse en la compra de 17 aviones de guerra Gripen. Tributaria que efectivamente entonces hundida le abre 3 caminos por delante al presidente Gustavo Petro. El primero y el más sensato de todos sería recortar el presupuesto en un 3%, bien sea mochando programas de inversión social, recortándole a los 13 programas de subsidios del TPS, quitando presupuesto para obras de infraestructura, como también lo quiere y lo ha anunciado en los últimos días, o tijereteando los gastos de funcionamiento, especialmente las órdenes de prestación de servicios que se han triplicado en los últimos 3 años, pasando de 20.000 a más de 60.000 y que engordan la nómina paralela para el Estado colombiano. En segundo lugar, acelerar y meterle mensaje de urgencia al llamado Plan de Reactivación Económica, que efectivamente camina en el Congreso, que ya de hecho tuvo su primer debate en la Cámara y que le permitiría recaudar más plata a punta básicamente de amnistías tributarias, es decir, de rebajas en sanciones, intereses y multas. Y finalmente, en tercer lugar, declarar esa emergencia económica, que es el más descabellado de todos los planes del gobierno, una emergencia que contempla el cuarto ministro de Hacienda a sabiendas de que efectivamente se le hunda en la Corte Constitucional, pues no constituye ni hecho sobreviniente, ni extraordinario, ni imprevisible, ni ajeno al gobierno, como si lo fueron, por ejemplo, el terremoto de Armero, el colapso del Lupaco, la pandemia del COVID-19, 9 veces que desde 1997 se ha declarado la emergencia económica en el país. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 55 minutos. El presidente Gustavo Petro insiste en defender la negociación que adelanta su gobierno con las disidencias de alias Calarcá, a pesar de los informes de Noticias Caracol que demuestran que ese grupo ha aprovechado esa mesa de diálogos para seguir delinquiendo y para fortalecerse militarmente. El presidente primero insiste en que el testigo que corrobora todo lo dicho por Noticias Caracol fue presionado. Lo primero que hay que decir y reiterar es que la información que publica Noticias Caracol proviene de los computadores incautados a alias Calarcá. Y lo segundo es que no hubo presión a ningún detenido para acceder a la información. Simplemente se trató de un ejercicio para corroborar lo que decían los computadores. Luego dice el presidente que se negocia con un grupo ilegal para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad. Eso no ha ocurrido con las disidencias de Calarcá. El presidente dice que la negociación detiene la degradación de la gente de Calarcá y los hechos lo desmienten. Según las cifras de la Gobernación de Antioquia, en los últimos 16 meses las disidencias de Calarcá han crecido 16% en los últimos 7 meses. En 2024 hubo 0 combates de las fuerzas militares contra esas disidencias. Apenas hubo 5 capturas, hablo del departamento de Antioquia, sin contar con que en agosto de este año esos mismos delincuentes mataron a 13 policías luego de atacar con explosivos un helicóptero en Amalfi. La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de múltiples hechos delictivos durante este 2025. 11 menores reclutados, una mujer en embarazo, 3 contratistas secuestrados, 2 hermanos secuestrados, 4 adolescentes desaparecidas. El presidente dice que en el 7º ciclo de negociaciones se comprometieron las disidencias a no seguir reclutando menores de edad. Eso es cierto, pero no van a devolver a otros menores. Y esa es la duda de por qué el gobierno sigue con la mano débil frente a estos grupos criminales. 8 de la mañana, 31 minutos. Mi abuela decía que solo hay un animal que tropieza 2 veces con la misma piedra en el mismo camino. Y se sonreía y decía, sí, el ser humano. Su afirmación, aunque exagerada y bastante irónica, parece cierta cuando nos encontramos con situaciones como los quemados con pólvora. En Colombia, entre el 1 de diciembre y el 8 de diciembre, van por lo menos 300 quemados por pólvora. Muchos de ellos, en su mayoría, menores de edad. Si tú te pones a pensar, 330 vidas marcadas, probablemente para siempre. 300 familias con un diciembre que no podrán olvidar fácilmente. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos cuesta tanto entender? ¿Por qué nos resistimos a aprender del pasado, incluso cuando el dolor nos daña y nos roza cada año? Creo que la primera razón es que no vivimos con conciencia. Algunas veces somos auténticos robots que
hacen cosas sin entender y sin reflexionar. Si así lo hiciéramos, es decir, si nos detuviéramos y pensáramos, ya habríamos comprendido las lecciones de cada acontecimiento del ayer. Y esto pasa con el tema de la pólvora, pero también con otros aspectos de la vida. Nos seguimos equivocando en lo mismo porque no reflexionamos y entendemos el sentido de cada experiencia. También creo que algunos suponen que la vida tiene extras o vida extras, como si fuera un videojuego. Esto le pasa a otros, pero a mí no. Así dicen. Hasta que un día es la mano de un hijo, o la vista de un sobrino, o el rostro de un vecino. Pero para aprender del pasado, tendríamos que reconocernos vulnerables, y eso, la verdad, no nos gusta. Preferimos seguir creyendo que la pólvora es tradición, que es alegría, que es parte del paisaje decembrino. Oye, cada diciembre repetimos la misma historia, la misma escena, como si fuera un ritual que nadie se atreve a cuestionar. Vienen las campañas, los titulares, las noticias, las voces que advierten, pero la memoria sigue ahí, se nos evapora y volvemos a lo mismo. Y así, año tras año, convertimos el dolor en costumbre, la tragedia en estadística, la irresponsabilidad en tradición. Es una forma de anestesia colectiva, mirar sin ver y tratar de no comprender nada de lo que nos está sucediendo. Hoy quisiera invitarte a aprender de tu pasado. Y pongo el ejemplo de la pólvora porque está ahí, evidente en las cifras. Pero tú y yo pudiéramos pensar en qué aprendizaje tenemos de lo que ha pasado en nuestra vida. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 8:37, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Champions, porque está en primera página y en primer plano el tema Real Madrid-Manchester City. Si hoy cae Xabi Alonso, si hoy el Manchester City derrota al Real Madrid, parece ser el ultimátum para la caída del técnico del conjunto español. Si pierde, aseguran en España, será el adiós. Aparecen Klopp, Zidane y el propio Arbeloa, exjugador de la Casa Blanca, entrenador de divisiones menores, como alternativa para asumir este Madrid que está incendiado y que vive momentos muy difíciles, particularmente en la Liga de España. A propósito de Champions y a propósito de Real Madrid, lo de Linda Caicedo, nuestra crack colombiana, hoy sigue haciendo eco el premio como la MVP en la Champions femenina por su gol frente al Wolfsburgo para el 2-0 en la Champions femenina. Velocidad, agilidad, hablan hoy de la potencia y la habilidad de la jugadora colombiana que marcó un verdadero golazo y que la consolida como la gran líder y símbolo del conjunto español. Es la otra cara que vive Real Madrid, pero en la rama femenina. Mientras que en Alemania y en Colombia, por supuesto, se mantiene el eco del premio al gol imposible, el de Lucho Díaz, el mejor gol de noviembre en la Bundesliga, ese tanto marcado en el 2-2 del Bayern Múnich frente al Unión Berlín. Una nueva distinción para el Guajiro, una nueva distinción para el fútbol colombiano. A propósito de Champions, hoy tendremos al Benfica, el de Richard Ríos, que sigue creciendo en el conjunto portugués frente al Napoli. La Juventus, donde está el colombiano Juan Cabal, enfrentará al Pafos, mientras que el Karabakh, el equipo sorpresa en esta ronda de Champions con Kevin Medina y Camilo Durán, recibirá al Ajax. Y atentos, porque ya se conocen detalles de la cumbre del fútbol profesional colombiano en Medellín, más exactamente en Río Negro o en Llano Grande, donde se va a realizar mejor este encuentro hoy a partir de las 11 de la mañana. Se va a definir la ruta del fútbol profesional en el 2026. Hay cosas claras. El torneo colombiano arrancará en enero y finalizará antes del 5 de junio. El Mundial arranca el 11. Además, será un torneo todos contra todos. No habrá clásicos regionales. Se jugarán solo 19 fechas. No habrá cuadrangulares semifinales. Todo se atomiza para ir al sistema de playoffs y poder entregar un campeón, una estrella, antes del 5 de junio. Esas decisiones se van a deliberar, esas apuestas y propuestas se deliberarán entre hoy y mañana por parte de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano en asamblea en territorio antioqueño. Veremos qué rumbo toma el fútbol, pensando en lo que será compaginar con el Mundial que arrancará el 11 de junio en Ciudad de México. 8:40 los deportes a esta hora en Mañanas Blue.